se escucha bien. Sí. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, dale. Ya, Enrique, gracias por la acogida a esta invitación a participar en este podcast de Tierra Fértil, una idea en desarrollo. ¿Ya? En desarrollo. En desarrollo, exactamente. Exacto. Enrique, entrando en materia, en Chile existe la encuesta de riesgo psicosocial, SM, ya, abreviaciones, derivaciones. Quizás entramos de lleno sin las presentaciones, pero queremos hacer este diálogo simple de materias que están en el mundo laboral y queremos saber cómo por ejemplo, tu experiencia, ya sea como usuario o como coordinador de esta encuesta. ¿Cuál es tu mirada breve? ¿Cuál es tu mirada? He participado en varias cosas como este tema de la encuesta, como usuario y también como revisando un poco más el tema como de fondo, cómo se hace, cómo se genera y cómo se debe dar y cómo lo evalúan en este caso los comités de calificaciones, que esto en el último tiempo he estado en esa área, que también es un insumo para estas calificaciones. Si bien, a ver, siendo bien técnico, es un instrumento bastante potente. Chile crea su propio instrumento con esto, lo cual lo hace muy interesante para nuestro contexto. Ha sido validado y un montón de cosas que se fueron dando con el camino, partiendo desde listas y así sucesivamente hasta llegar a este nuevo instrumento que llega del 2023 en adelante. Recopilando información, pidiendo por transparencia y un montón de cosas, nos fuimos dando cuenta de ciertas cosas que uno va generando datos, ¿cachai? Va generando datos y estuvimos analizando los datos del 2023. Si no me equivoco, son 800 o 785.000 encuestas que se tomaron en el 2023 y nos fuimos dando cuenta que se va repitiendo ciertos patrones o se van repitiendo ciertos patrones de riesgo psicosocial, como este tema del equilibrio trabajo-vida, hablamos un poquito de la calidad del liderazgo, hablamos de las relaciones de conflicto entre los pares, y vamos notando ciertas diferencias también, que es un tema súper potente, que es el tema del género. O eres hombre en una organización que te aplica un CEAL, o eres mujer en una organización que aplica un CEAL, tendrán una diferente visión. A pesar de que nos dimos cuenta, y esta es una lógica de todavía de que estamos en estudio, como que todavía le estoy dando un par de vueltas a estos datos, los hombres se ven más afectados por este tema, a pesar de tener este tema de el área más afectada para todos en general, el tema de vida y trabajo, como esta compatibilidad y el equilibrio. Y nos dimos cuenta que las mujeres, las mujeres, a pesar de ser el sector que genera más queja y más enfermedad y más leyes Carino o más queja en general, los hombres se ven más afectados dentro del año. Una cosa muy rara. Entonces, la mujer tiende a generar más problemas dentro de la encuesta, a generar la alerta, y el hombre tiende a generar resultados más o peores, o mucho peores. ¿Ya? Es una lógica que se ha dado en la organización en general. No lo puedo definir en una por organización porque todavía estamos como en este proceso de estudio en general y dándole vuelta todavía a estos datos. Porque nosotros fuimos a un dato que no lo habían incluido anteriormente dentro de nuestra población, que fue el agregar este tema de la encuesta de salud mental, el GHQ-12 en realidad, que lo cual también es muy congruente con lo que está haciendo el termómetro de salud mental, que lo están haciendo las otras instituciones, lo cual es muy congruente también en los resultados que se van dando, por lo menos el 23 tiene una coherencia con lo que se había logrado en el 23. Si me preguntas si la herramienta sirve para diagnóstico, sí, sirve para diagnosticar o para generar un diagnóstico general de un proceso. El problema que se da es que si tú aplicas este instrumento cada 2 años, pierdes un poco la volatilidad de ciertas organizaciones o el cambio organizacional que se puede dar dentro de 2 años. Actualmente las organizaciones en sí no están durando mucho sin hacer cambios, ¿cachai? Entonces, para adaptarse a este mundo que va rápido, estamos teniendo organizaciones que están avanzando rápido.
Entonces, estas organizaciones que avanzan rápido, si yo tomé mi encuesta en diciembre de 2023 y la voy a tener que recién aplicar en 2025. Entonces, como normativa, puedo estar estos 2 años sin aplicarla, pero ¿qué pasa en el 2024? No sucede este tema del alza por la inflación actual y genera que las empresas tengan que tomar Exactamente, exactamente. Tú estás, digamos, con lo que me acabas de comentar, estás viendo los datos, está como el Big Data, estás inclusive, esos datos se pueden como proyectar, se pueden, digamos, visionar un poco, y es importante lo que tú estás destacando, es decir, estamos a unas velocidades, ¿ya?, que dista de lo que se está encuestando. Entonces, eso es como, estamos inclusive, se podría estar diciendo, estamos trabajando con datos del pasado para un futuro cambiante, o sea, súper cambiante. cambiar. Es súper cambiante en realidad. Lo que estamos teniendo organizaciones que para que puedan sobrevivir las organizaciones tienen que adaptarse al cambio. Tienen que adaptarse a las normativas nuevas, tienen que ser capaces de flexibilizar, tienen que tener capacidades para poder moverse con organizaciones un poco más flexibles, pequeñas, y tener la capacidad de expandirse cuando es necesario, o achicarse cuando sea necesario, ¿cachai? O adelgazarse en términos de lucas, o agrandarse en términos de lucas, dependiendo de la expertise del lugar. Y esto genera que, imagínate como una masa de globos gigante donde nosotros podemos vender, no sé, 50 globos como empresa, pero de repente tenemos que vender 30 buenos y muy buenos, a buena calidad, porque no nos están comprando más de 30. Entonces, ¿qué pasa con los globos que no alcanzamos a vender y la gente que produjo estos globos? ¿Cachai? Toda esta gente que le metió aire a estos globos. Entonces, tenemos que sacar. Entonces, y ahí empieza todo un tema de cómo nos adelgazamos para este tiempo de vacas flacas o cuándo nos adelgazamos cuando vamos a expandirnos en esta vaca gorda y cómo nos debemos expandir. Claro. Va a ser Sabes que a mí me nacen muchas preguntas porque tú no eres un usuario que haya contestado o como el usuario o como yo que coordinó. Por ejemplo, desde mi espacio era lleguemos al 60%. Ya, lleguemos al 60% porque en áreas como por ejemplo la salud, ya, o el retail, en donde he estado, existe esa suerte de el cumplir y llegamos al 60%, inclusive yo feliz, así, llegamos al 60%, lo cumplimos y listo, y el resto es yapa y gracias, y resulta que la vida ha llegado a estamos en tiempos de realidad virtual, estamos de cambios exacerbados, ¿ya? Comportamientos sociales que esto de que no lo vimos, no lo venimos ver, o sea, ocurrió nomás, ¿ya? Y esta suerte de la burbuja que quizás en psicosocial algún día, así como en economía se habla de la próxima burbuja, en psicosocial podríamos estar hablando de la próxima burbuja, ¿ya? Escucharte a ti es un dato interesante porque tú estás viendo toda la película de atrás, estás viendo el panel, ¿ya? De lo que está ocurriendo. Te quiero llevar a una pregunta y para ello cito a Byung Han de la Sociedad del Cansancio, ¿ya? Donde, por ejemplo, el otro día hablando con un sobrino mío, dijo, no, si yo tuviera vacaciones, lo único que haría es descansar, ¿ya? Entonces, en temas personales, y yo me imagino, a título personal, yo he llegado rendido después de un día laboral a la casa, ¿ya? ¿Cómo tú estás viendo en términos personales tu propio cansancio y cómo tú estás viendo, dado que tú tienes un panel, la visión de panel interesante, ¿ya? Porque hacia dónde vamos, o sea, ¿será una próxima burbuja? ¿O ya organizaciones se están preparando? Ya, por ejemplo, hace poco salió este tema de colocar una cámara a los choferes para identificar ya si estaban cansados, agotados, y resulta que en lo leído esas empresas no hacían el SM, o sea, estaban viendo como puntual. Entonces, ¿cuál es tu mirada al respecto de lo que yo planteo, de esta sociedad del cansancio a términos personales, como términos también de la visión de panel que tú tienes? A ver,
vamos como de lo que yo he visto como en términos de datos y te lo voy generando como de esa línea. Hay tres como tres factores psicosociales fuertes que generan mucha enfermedad. Es uno, sobrecarga laboral, un segundo que tiene que ver con los liderazgos disfuncionales y un tercero que tiene que ver con los conflictos interpersonales, los conflictos interpersonales ascendentes, descendentes o con tus pares, con más directo. ¿Ya? Entonces, y estos tres puntos. La sobrecarga creo que es uno de los males de la sociedad actual, más que un tema de vivir del cansancio, es que estamos buscando, y esta es una lógica de que primero los chinos y los japoneses en productividad y en lo que quieran, ellos están 4 niveles más arriba. O sea, te das cuenta de que su volada o su generalidad en términos generales del trabajo es cómo ser más eficientes con el tiempo que tengo. Leyes laborales de ellos también tienen una ley laboral también fuerte, súper fuerte, ¿cachai? Que también en términos de trabajo, si te das cuenta, los gallos cuando dormían en el escritorio es porque quieren seguir trabajando o porque es necesario que la cultura los lleve hasta ahí, los lleve hasta ese punto. Es súper loco. Y nosotros, como sociedad, como estas sociedades actualmente, nuestra productividad se basa en ser más eficientes, también generamos que la persona se vaya cansando más rápidamente. ¿Por qué? Ándate a la metodología Lean. La metodología Lean trata de eliminar todo desperdicio para que tú, todos los tiempos que tengas sean más eficientes en tu trabajo y que si tu atención duraba 45 minutos y te tomabas un café, no sé, de 5 minutos o 10 minutos, cortamos el café y te lo vamos a dejar ahí justo en el escritorio, no te lo vamos a quitar, pero lo vas a tener que hacer mientras estás trabajando. ¿Está? Y acortamos esos 10 minutos, pero lo seguimos trabajando. Entonces, todo este tipo de metodología o estos tipos de optimizaciones que se fueron dando, han sido aplicadas como a rajatabla, lo cual genera que el modelo sea eficiente, el modelo productivo sea eficiente. Y ese modelo eficiente, a lo mejor para nuestro trabajo o para los seres humanos o para las personas, genera un problema de tipo mental. Esto, vamos agregándole cosas. A este primer tema, tienes que ser súper productivo, tienes que generar un tema de hacer tus 8 horas de trabajo, con 8 o 9 horas o 12 horas, dependiendo en qué rubro estés trabajando, o 24 horas, de repente también el área de salud trabaja 24 horas seguidas, es ser eficiente dentro de esa hora. Entonces tú tenés tu primera acumulación cognitiva, esta sobrecarga, que tiene que ser eso. Una segunda acumulación, como ya internalizada, es que cuando lo llevaste al teletrabajo, o cuando ya te llevaste el tema de pasar del trabajo a tu vida familiar, o a tu espacio familiar, o a tu espacio normal de la vida, es que estáis trabajando todo el día, porque tú no te desconectaste, no saliste de tu casa, no saliste del tiempo. Entonces, en este caso, con mi pareja, lo que ella hace de repente cuando está acá, oye, no quiero trabajar dentro de mi espacio de vivencia, me voy a ir al cowork o me voy a ir al otro lado, cuando estemos en esta modalidad híbrida, y genera un espacio distinto. Pero la gente que no tiene esa posibilidad genera un segundo factor que tiene que ver con que existe un tema de que el trabajo se metió a tu vida. Entonces, ¿qué lugares tenéis para descansar? ¿Qué lugares tenéis para descansar? No tenéis tu casa, porque con tu casa tenéis cosas de tu trabajo y tenéis todo este tema de ser más eficiente. Entonces, todo el día estáis pensando en ser más eficiente y todo el día estáis pensando en eso. ¿Cachai? Estáis cumpliendo metas y metas y metas y sobre metas, ¿cachai? Y qué pasa si no cumple esta meta. Y así se va dando como todo este tema de la sobrecarga. Y vamos agregándole más cosas como esas capas. Tenía una segunda capa después de cómo te trata tu jefe dentro de todo este tiempo, después cómo te tratan tus compañeros y así sucesivamente. Entonces, el cansancio en sí, como esta sociedad de cansancio, o esto de que yo quiero, lo único que voy a tomarme unos días para que echarme en mi cama y no hacer nada, es porque está asociado a que tenemos tanta carga, tanto mental, física y emocionalmente, que lo único que quiere el cuerpo es parar. Y parar significa ellos no mirar una serie o todo lo demás, sino que parar. Así como ya hace un toque. Sí. Enrique, siguiendo lo que tú me estás comentando, se me viene la otra pregunta, pero la quiero plantear desde el punto de vista de mi experiencia de ver personas que
por ejemplo, el cargo de enfermera jefe de pabellón, ¿ya? Ya. ¿Ya? Y un día ella colapsó, se perdió y después volvió meses después y lo único que ella me dijo a mí, es que somaticé, ¿ya? Entonces, si hiciéramos un cruce CAL-SM o si hubiera una fórmula de cruzar con las licencias médicas, estaríamos en un contexto donde estamos somatizando, sería una variable verdadera, es decir, por ejemplo, yo tengo experiencia de personas que le ha dado herpes zóster, ¿ya? Y estados de estrés gigante. Yo no soy técnico en la materia, simplemente es como toda esta sociedad del cansancio nos está llevando a somatizar, ¿ya? ¿Y qué dicen los datos? ¿O cuál es tu mirada al respecto de lo que te estoy planteando? En un aspecto inclusive teórico, ¿eh? Porque no tenemos Vale. datos. Tenemos datos desde el Atlas Salud, por lo menos. Tenemos algunos estudios a nivel Chile que son súper importantes de que existe que el área de la salud en sí, el área de la salud, como desde operativo, administrativo, gente que trabaja con enfermos directos, los que ven de vez en cuando y así sucesivamente, que ellos son o es uno de los rubros más demandantes en términos de aspectos psicosociales, en términos de principalmente sobrecarga y todo lo demás. La pandemia nos demostró esto y así sucesivamente se fue dando en general. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema para mí cuando generan estas somatizaciones o este tema de somatizar ciertas o generar ciertos síntomas? No lo voy a llamar somatización como trastorno, sino que ciertos síntomas que generan un problema en la persona, que la persona no lo detecta. No es fácil, Exactamente. no hace fácil porque está todo el rato pegado, tu mente está pegado en tu trabajo, en lo que tienes que cumplir, lo que tienes que hacer. Y hay varias cosas de el área de la salud que generan capas sobre capas. Llamémoslo así, capas sobre capas. Entonces tú estás cumpliendo con tu horario de trabajo normalmente, estás haciendo todo lo demás, pero de repente llega una señora que te trata horrible, que no tiene que ver con tu espacio físico, con tu equipo, sorry, con tu equipo más y está dentro de tu espacio físico, sino que llega y la atendiste hoy día por tal cosa y esto ya la señora te basurió y todo lo demás y la persona tiene un rol y ese rol no se va a mover. Entonces, ¿dónde escapa dónde se le va todo este estrés o toda esta sensación de impotencia? Entonces, eso lo va reflejando en el cuerpo, pero la persona no se va dando cuenta, no se va dando cuenta. ¿Eh? Uno de los síntomas principales son las rumiaciones nocturnas, el problema para dormir, pero como llevan unos turnos, como lleváis ciertos turnos también locos, como de largo, noche, ¿no? O sea, como esa Claro, lógica. El modelo también te puede decir, no, este tema del problema de dormir no se me produce por la pega, se me está produciendo por el tipo, no por la pega directamente, sino por el tipo de turno. Pero te das cuenta que hay 3 o 4 calles que están en la misma lógica y no le produce problema. ¿Okay? Claro. Entonces, también hay factores individuales que se van jugando con este proceso. Pero Sí. el área de la salud es muy demandante porque tienes tantas lógicas. Es el estrés mental de seguir atendiendo y que estás lidiando con un rol de atención al público o lo que es atención al público genera este problema. Sí, sí. Mira, yo me quedo pensando del concepto que tú entregas de capas sobre capas, porque efectivamente somatizar, la persona es como un concepto que se lo entregan desde afuera, o sea, te enfermas y después de haber pasado por varios periodos, procesos, como que llega a comprender que había un lugar donde estaba aportando, digamos, los problemas que iban directamente a una parte del cuerpo, ¿ya? Eh, yo he leído tus papers y hay un tema que cambiando un poquito la conversación, pero es estos ambientes donde se calla, donde no está permitido, digamos, poder dar la opinión, poder expresar la emocionalidad, o si se expresa es tinteada, digamos, en chileno sería agarrado por el liceo, como tan débiles, ¿ya? Yo una vez a una persona que dirigía una sala de prensa, su nickname ya conocido era Combate. Yeah, dale.
Bueno, claro. Sí. Entonces ya con eso entonces me imagino que él llevaba su modelo como su apodo que él tenía, y que él como que lo sabía que le decían a ella, entonces era como una honra a él, ¿ya? ¿Cómo tú estás viendo estos ambientes hipermasculinizados y donde tú eres, digamos, he leído digamos, alguna de tu mirada? ¿Cómo lo estás viendo como esa capa que se agrega más? Es una capa y es como una camisa en mantención, o sea, hacerle una camisa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo digo, a veces es doble acero, titanio, ¿ya? ¿Qué tanto pesa eso de los ambientes donde no se puede hablar de estos Donde no se temas? puede hablar. Vamos a, como te explicaba anterior, así como cuando estábamos hablando fuera, como del proceso de la grabación, había trabajado mucho tiempo en minería. Y en la minería es un ambiente súper masculinizado. No hablemos que se ha feminizado y que la entrada de las mujeres ha feminizado el tema. No, yo no lo veo así en la actualidad. Lo que veo es que mujeres para entrar en esta dinámica, y te lo voy a hablar de una experiencia súper cercana, donde nosotros le preguntábamos a una prevencionista de riesgo, le preguntaba a una prevencionista de riesgo, oye, pero los viejos no te lesean en la actualidad. No, yo los trato de igual a igual, y si les tengo que tirar la talla, me tiro la talla con ellos, y los basureo cuando los tengo que basurear, ¿cachai? Y los reto y toda la cuestión. Pero entonces el modelo de ella se ha ido yendo, como su parte externa, o como cuando su rol de trabajo, se ha ido yendo hacia lo masculinizado, se ha ido masculinizando. Y se lo preguntamos directamente a esta pensionista, estábamos conversando, porque estábamos dándole un poco de vuelta. Ella pierde su esencia como género femenino, pierde como la esencia del género femenino, y para poder adaptarse al equipo de trabajo y que el equipo de trabajo pueda seguir generando este trabajo, tiene que masculinizarse. Y es una cuestión súper loca, porque al final la Gaia es súper femenina, fuera de su trabajo, súper femenina, pero cuando llega el trabajo, la Gaia lo pasa de arriba abajo, lo va chuchadas, como le dice, como comúnmente, y los mantiene ahí. Pero dentro del equipo de trabajo, y ahora yéndolo como a la expresión en total, ella tampoco es capaz de expresar de que ella no se siente femenina dentro de su espacio de trabajo, ¿cachai? Porque el espacio de trabajo es muy masculino, lo cual ha generado millones de cosas como en cómo no tratar, o cómo no saber tratar ciertos aspectos, ¿cachai? Wow. Ciertos aspectos como, imagínate, estaba trabajando en una de las faenas, y se me acerca una persona del equipo de trabajo y me dice, oye, Enrique, ¿sabes qué? Este viejito no está bien para trabajar, ¿cachai? O esta persona no está bien para trabajar. Pero no era el que se me acercaba a la persona, sino que está pasando por esto y esto, está separándose, la hija tiene una depresión, no sabe cómo lidiar con eso, y todo lo demás, ¿cachai? Pero no es la persona que se acerca, sino que es un externo, No, claro. ¿cachai? Y que no lo hace en función de cuidar a la persona, sino que lo hace en función, si tiene algo de cuidar a la persona, pero lo hace en función de que puedan ellos seguir trabajando y no puedan hacer esas labores, ¿cachai? Y cuando llegáis a conversar con la persona, es complejísimo generar el rapport suficiente para que la persona se abra, sino que lo tiende a llevar a la broma, ¿cachai? A llevar a la broma porque es una vía de escape súper fácil para los mineros. Y además también es súper fácil para ellos llevarlo a lógicas como, ya, no es tan masculino, ¿cachai? O es algo amanerado, como les llamaban ellos, como es algo, no, que no es amanerado. Entonces, no hacer estas peguitas que son más difíciles o en general, ¿cachai? Claro, claro. Sabes que yo, escuchando lo que tú decías, yo vengo laboralmente del lado contrario, es decir, empresas feminizadas. Ya. Y yo decía, aquí en esta empresa existe la abeja reina. ¿Ya? Usaba, ¿ya? Y a veces usaba ya en círculos de conversación, decía, en estas áreas, en esta empresa, ya, por ejemplo, la salud, la emoción, yo decía, me vengo acercando y sé que hay dos emociones súper cerca. Se nace y se muere. ¿Ya?
y temas que no se tocan, no se hablan dentro de las organizaciones. Es decir, a veces me sale a decir la Vía Láctea, el mundo es femenino porque se expande, se expande, se expande el área feminizada, ¿ya? La venganza se sirve en platos fuertes, ¿ya? Platos, ¿ya? Anda y provoca a alguien en el mundo femenino, porque no va a ser el mundo masculino que va a enfrentar a golpe y esto se resuelve ya a lo francés, te reto en duelo. No, esto es más articulado. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que estamos compartiendo dos, esa camisa que te colocas, de hecho, en el relato y contando otra anécdota, esto del mundo femenino de la empresa feminizada, se usa el concepto de la capa, o sea, que las personas no entregan nunca el poder. Entonces, me acuerdo que una vez una enfermera dando una charla a otra enfermera decía que un día ella se enfermó. Entonces ya, y al otro día aparece el esposo con el hijo cuidarla y ella todavía seguía dando órdenes de cómo hacer los cuidados. Entonces, cuando tú dices esa capa y esa capa que uno se va colocando, empiezan a pesar, pues, empiezan a tener efectos. O sea, no es gratis, o sea, no te produce dinero, o sea, ya es una pesadez y uno podría decir cansancio, somatizar. O sea, es un riesgo psicosocial como hablando con un colega me decía, oye, la construcción, ya que es común que a la hora del almuerzo las personas salen y se fuman su marihuana, lo que sea, ya. Entonces yo le comentaba, bueno, ese es una modo de evadirse, porque en ese lugar trabajan, digamos, personas dañadas emocionalmente, o sea, todo se muestra con fortaleza nomás, y el finteo, o sea, el juego mental, o sea, dime y yo te digo un ajedrez más fuerte, ya. Entonces son cosas que en estas conversaciones salen y se dan cuenta porque tú hiciste, bueno, el ejemplo que tú das, esta capa que empieza a pesar, o sea, esta camisa que empieza a engordar, que empieza ahí a aprisionar, no sé cómo darle como un concepto en esta conversación. Pongamos la lógica, como yo no a un caso súper particular, pongamos la lógica de que tu yo personal o tu yo interior es cubierto como por una manta, como una manta general, o esto que hablamos de capa, o como por una nueva capa o por un nuevo borde o escudo. El problema es que el escudo a veces se pone parte de lo que uno es, como que se mezcla tanto que dejas de tener tu propio yo, tu propia fortaleza interna, y se mezcla con estas fortalezas externas. Entonces, hay gente que, como llevamos el trabajo a la casa, y este tema también es un tema general, como que tratábamos de dividir trabajo y casa y nunca se ha podido hacer, lleva muchas de las técnicas que ocupa en su trabajo que le han dado resultado a su casa. Y de repente eso choca, si te das cuenta, choca con los estilos que tú tenías en tu casa. Entonces, si estáis jugando este ajedrez como general, o este ajedrez general, también empezáis a pensar como en tu casa, en tu ajedrez general, y con tus amigos, y con la gente, ¿cachai? Y esta capa ya te empieza a comer en general y te genera una nueva persona. Claro. Una persona que se sostiene sobre eso. Sí, te iba a comentar de que si tuviésemos como unos avatars, ¿ya? Diferentes avatars con diferentes herramientas, con diferentes formas, entonces a veces quedarse pegado con el avatar, por ejemplo, las palabras hieren, una palabra maldad en un momento puede ser un espolonazo bien fuerte. Entonces, si tú estás dando siendo el rudo, el macho, no sé, fuerte, el que a mí no vengan con cosas, ¿ya? Y decir una palabra ya emitida, salida, que sale de la boca, puede crear un problema muy grande, puede herir mucho, puede herir mucho. Heavy. Pero piensa en la lógica, yo me acuerdo de un caso particular. Donde ya su rol como padre, como persona proveedora, donde ya fue felicitado millones de veces, ascendió en una carrera explosivamente muy rápido, llegó a una cúspide en la organización, con un estilo de trabajo demasiado autoritario y rápido, y que logra ser eficiente y logra con el equipo de trabajo. Y
es validado por su familia, es validado porque así puede entregarle las lucas para su hija y esa es una gratificación para él. Es valorado por su señora porque ha sido capaz de mantenerlos con una buena vida, vinieron desde abajo y genera que todo ese rol, imagínate que todo ese rol lo empaqueta y eso es su rol y ahí se va empaquetando. Y de un día a otro le dicen, oiga, usted caballero no va a trabajar más acá. Claro. ¿Cachai? Y no va a volver a trabajar porque ya tiene 55 años y ya no va a poder cambiarse de este lugar. ¿Qué es lo que hizo este caballero? Vino, se despidió el día de la noche, dejó un par de correos pasados en la noche, 9, 10 de la noche, le dejó a los alumnos pasado el correo y al día siguiente va y se lanza a una olla de minería, a una parte de minería, a una olla de que estaban haciendo cobre. Y muere calcinado, evidentemente, antes de llegar a la olla, ¿cachai? Sin duda. Y Igual. deja un par de cosas escritas, pero al final lo único que dijo fue como despedirse, dejarse todo ordenado. Y si te das cuenta, su rol, si a él lo despidieron, o en ese momento lo despidieron, y sabía que venía el momento, él moría de su rol. Entonces no tenía ninguna otra cosa que hacer. Ese era Claro. su rol, ¿sí? Y era felicitado por su familia, como también por su trabajo. Exacto. ¿Sí? Yo hace tiempo, hablando con mi jefatura, gerente personal, como decía y proponía, ya, desde el punto de vista del hobby, desde el punto de vista del tema medio ambiente, lo que me gusta a mí, era por qué no se hacían políticas para después, pues, o sea, decir, oye, se cierra un ciclo, pero mira, todos estos cursos para que tú aprendas, no sé, desde jardinería, desde cultivo, de esto, otro, porque la vida no se acaba. ¿Te acuerdas que en algún momento te comentaba de que en una empresa el gerente decía, las personas salen de aquí y desaparecen, su vida social como que desaparecen totalmente. Y ahora le estamos dando como explicaciones, porque antes como que se llegaba hasta ahí el límite. ¿Eh? Yo siento que el tema riesgo psicosocial amplía la mirada, nos permite decir, oye, esto, a modo de ejemplo, yo cuando chico escuchaba que las personas se enfermaban y morían, y las enfermedades como que venían, aparecían nomás, no venía producto de años de alimentación, de conducta, ya aparecía nomás. Entonces, siento que al escuchar el ejemplo que tú estás dando y comunicándonos de esta manera, está pasando algo de que los roles, las capas, nuestros avatars, nuestras construcciones, nuestro egregor, ¿ya? Toman el comando y tú comentas esto de la visión de túnel, o sea, se acabó la vida, Se ya no acabó. hay más. Mm. ¿Mm? No, no tiene más porque ya se acabó su rol. Ese fue su rol. Y para eso, y había sido felicitado y trabajado todo lo demás. Claro, claro. Eh, y así se va dando. Y es una situación súper loca. ¿Cachai? Eso como un caso bien extremo. Pero Sí. existen casos que son como que abren la puerta a este riesgo psicosocial. Abren la puerta, mm, mm, como por lo menos el tema de justicia organizacional, que es un tema que también le he dado vuelta en mi cabeza. Cuán justo es una organización, o cuán justa es el momento donde tú estás, o cuán justo es que la organización te pida, supongamos, organizaciones muy expansivas, estas de app, que son muy expansivas en sus primeros momentos, cuando crecen, y de repente viene alguien y dice, oye, ya, basta de crecer, vamos a despedir a la tres cuartas partes, o tres cuartas partes y podemos trabajar con un cuarto de la gente. Y te das cuenta de que van generando cosas, ¿cachai? Van generando cosas Claro. en el equipo. El área de la salud, y yo aquí tiene que también ver un tema de género, como tú decís. La denuncia, no sé, y aquí tengo que darle un par de vueltas que no he visto como el dato. Si la denuncia es, mayoritariamente las denuncias de Leitarín son mujer contra mujer, o hombre contra mujer, o mujer contra hombre. No está ese dato como así como a simple vista. Ya. ¿No? Como así yo podría decir, no, las denuncias son más mujer a mujer, hombre a mujer, que también, y ahí va a empezar a jugar con rubros. Los rubros de la salud, muy feminizados, los rubros mineros, los rubros de construcción, más masculinizados. Entonces tendría que haber una lógica de ese estilo, tendría que haber una correlación, Sí. pero no tenemos una claridad de que eso sucede. Hay mucho de que este rol de compañero y de trabajo, en el área femenina y el área de la salud, como lo he visto anteriormente, es como
los quiebres de lealtades, ¿cachai? Así como Mm. que tú eres leal con tu compañera, aunque tu compañera esté equivocada, ¿cachai? Así como, y otra de las cosas que es el modelo económico, como, haciendo como circular el proceso comunicativo, el modelo económico genera que el error o los errores sean sumamente castigados. ¿Cachai? Son sumamente castigados, un error así como sumamente castigado, como fuerte, y no lo vuelvas a cometer, y llévate 5 años desde que te vamos a molestar con esto, ¿cachai? Claro. Eh, mm, que ha sido una lógica que no deja crecer tampoco, no deja crecer a las personas, porque está constantemente pendiente en que se puede equivocar, y si se equivoca van a molestarlo de aquí hasta la eternidad, ¿cachai? Y se lo van a hacer. Exactamente, exactamente. Sabes que yo, dentro de las preguntas que tenía acá, y, pero la voy a reflexionar. Estos modelos que estamos hablando nos están llevando, y aquí un poco lo que tiempo atrás yo cuando leía sobre el burnout, ya, en la clínica Mayo, que está compartido en internet, hablaba algo que era que en estos ambientes se vuelven cínicos. ¿Ya? Y yo decía, pero ¿cómo detectarla? ¿Cómo detectarla? ¿Cómo verlo? Y ahí tengo la pregunta, es que es cuando uno pregunta, ¿cómo estás? Bien. Sabiendo que el otro va a decir bien y sabiendo de que no me interesa en realidad, es social. O sea, ¿ya? De hecho, hay personas, estandaperos que se han reído de que las personas van en caso de la muerte de una persona y le preguntan cómo está, sabiendo que está, pero mal. Entonces, qué nos está pasando en nuestra sociedad, porque estamos como en un diagnóstico, nosotros estamos hablando de un diagnóstico, pero no estamos teniendo, por ejemplo, herramientas comunicacionales para decirle a una persona, no, estás reventado, o estás reventada. Te va a llevar mal, o sea, vas camino para un choque en tu salud, porque tampoco uno no puede llegar y abrir porque están las confianzas, como tú dices, o las lealtades, como le digo que está equivocado, me callo, Mm. ¿ya? ¿Cómo estás viendo estos diálogos, que suena a palabra difícil, ese es cínico, ¿ah? Pero eh, cuando uno lo percibe de lejos, o por ejemplo, cuando uno le, en el caso de mío de escribir, y entiendo que también es también un tema que a ti te gusta, tú, ¿cómo se define un personaje que está mintiendo? Entonces uno le hace la voz interna, ¿ya? O hace un gesto y después va a renglón, ya comenta un poco esa actitud, ¿ya? Entonces, ¿cómo estás viendo esta parte de donde nos estamos entrampando como sociedad? Porque eh, pensemos que todos somos de noble corazón, ¿ya? Pensemos que, ¿ya? Nadie se levanta con, como dice, ¿ya? Pero estos avatares, estas capas, nos endurecen. Y son capas a la base, al final es eso, porque las capas te han servido tanto tiempo que uno tampoco tiene la plasticidad de moverse, ¿cachai? Porque te sirvieron tanto tiempo. Es decir, por eso cuando juntáis a alguien de una generación distinta, o una generación más joven y una más vieja, les cuesta mucho congeniar a veces. Porque tienen una capa, ya tienen un rol o tienen un avatar, como lo estamos llamando, un avatar distinto, ¿cachai? Un avatar distinto que ya ha sido como probado y contraprobado. A ver, eh, ¿cómo Es es? difícil, así, no hay solución por si acaso, Bien. porque es algo tan social, tan Y igual. es el otro día, hace un par de días, ¿no? Un par de días, nos juntamos en un almuerzo con alguien que trabaja en rubro que también, en roles de jefatura. Y nos juntamos a un almuerzo en general y a un almuerzo a darle un par de vueltas a algunos asuntos. Y me preguntaron por qué yo había salido, ¿cachai? Por qué yo había salido de la organización, si me había tenido tantas ganas de trabajar en esta organización gubernamental. Yo le dije porque no comparto la lógica de que tú tengas que restregarle el error a otra persona. ¿Sabes? No, no es mi lógica, no es lo mío. No, no es mi forma de trabajar con gente. ¿Sabes? No, no es la forma de llevar las cosas. Yo soy de los gallos que le decía, yo soy de los gallos que veo fortalezas y debilidades en las personas. Me dedico a tratar de conocer a la persona y me dedico a decir, ya, ¿sabéis qué? No te voy a mostrar el error, sino que voy a trabajar con esos errores, te los voy a hablar en privado y te los voy a buscarte las fortalezas que van a servir para el trabajo y para lo que yo quiero. El otro día leía un par de cosas como esto de que nosotros queremos
si vemos un árbol, en este caso es como heterólogo, si yo veo que la tierra es fértil, llevo, planto, ya empieza a salir toda la cosecha, y se genera un árbol que está torcido. Entonces, comúnmente las organizaciones tratan de enderezar el árbol. Entonces, como que tratan de mantener y que todo esté en la línea, que todos seamos iguales. Pero hay una filosofía china que dice, oye, pero si el árbol nació torcido, pero sigue generando la misma rama, o sigue generando los mismos frutos, Frutos. y a lo Claro, mejor mejores, no tengo por qué cambiarlo, sino que tengo que trabajar con eso. Entonces, yo sigo la lógica de decir, ¿sabéis qué? Estas son las cualidades que tiene esta persona, estas son las debilidades, evidentemente que las tiene, las puedo mejorar con el tiempo, pero ¿con qué finalidad quiero mejorar esas debilidades? ¿Y con qué fortalezas quiero trabajar? ¿Qué quiero hacer con esta persona? Entonces, cuando tenía un equipo de trabajo, y esta es una de las cosas que me explicó un jefe que tuve al principio de mi carrera, me decía, Enrique, no todas las veces vas a trabajar porque tú llegas con un equipo como jefe. No todas las veces vas a trabajar con la gente que te guste. ¿Cachai? Entonces tú decís, oye, qué fuerte como la frase que te manda y te dice, claro. no voy a trabajar siempre con la gente que te guste, sino que vas a tener que amoldarte siempre a ciertas personas que no te va a gustar trabajar, pero vas a tener que sacar un trabajo. ¿Sí? Y eso no tiene que ver con que tú lo quieras cambiar, con que tú lo quieras hacer las cosas distintas, sino que va cómo vais congeniando con esa persona. Claro. Sabes que el día atrás, en este webinar que tuve con un amigo prevencionista, estábamos hablando de los mensajes de prevención, ¿ya? Donde está todo quemado, ¿ya? ¿Ya? Y correspondían a otra época, 1 millón de horas hombres sin accidente, ya la familia que vuelve a papito y está todo quemado. Entonces yo le hablaba sobre el concepto de sistema límbico, ¿ya? Como tú ya sabes, yo cultivo lavandas y tengo una teoría y sostengo de que la lavanda, y le comento a las personas el mensaje que directamente al cerebro ya es calma, aunque esté todo afuera, calma, tranquilidad. Entonces, ¿cómo tú ves si tuviésemos que empezar a entregar mensajes? Estamos yendo ya, saliendo del invierno, de la primavera para ir al verano en esta idea. ¿Cómo tú estás viendo en tu marco de idea? Porque estamos en diagnóstico sobre diagnóstico, ya, por ejemplo, en Tokio el metro ya se usa luz azul, ya, o sea, luz azul. Y, y en temas del uso de estos aromas que te llevan a un recuerdo, por ejemplo, yo estudié mecánica y yo paso por un lugar de un taller mecánico donde está la soldadura, inmediatamente me hace mi recuerdo de liceo industrial, ¿ya? Entonces, tenemos que empezar a abordar ciertas cosas. A lo mejor el preguntarle cómo está ya no sirve y empezar a decir, oye, ya no sirve. ¿Ya? Es lo mismo que el abrazo que si no es verdadero se siente falso. ¿Ya? O si la empresa se sigue utilizando, somos familia. ¿Qué tú podrías ir como comentando de todo lo que digo, para no quedarnos con el diagnóstico y empezar algunas pepitas de este burnout, de estas personas que si algún día nos escuchan dijeran, oye, sí, pues sí, somatizar, por ejemplo, somatizar, digo, ya. Oye, ¿sabéis qué? Fue una de las cosas cuando empezamos a crear protocolos, o cuando empecé a crear protocolos de este estilo. Hay micro, todavía no subí ese paper, pero tiene que ver con las microgestiones que puede hacer un líder para que el equipo de trabajo se sienta mejor. ¿Cachai? Este jefe en su tiempo me entregó un sintonizador de emociones. ¿Cachai? Un sintonizador de emociones que fue súper bueno, como cuando generaba un equipo, como te dije, he trabajado en varios lugares de Chile y me llevaba equipos nuevos, ¿cachai? Equipos que yo armaba y gente que me pasaban y yo los llegaba y íbamos trabajando como las emociones del día y se va sintonizando emociones, que esa fue una técnica que se usó en su tiempo. Eh, Otra de las cosas que no hacemos es, y esta es una de las cosas que también sale bajo en lista inicial, es el reconocimiento. ¿Cachai? El reconocimiento diario, el reconocimiento de decir, oye, hoy día vamos a trabajar, no sé,
vamos a trabajar en estas tareas, ¿cachai? Y que tenga claro el líder o la persona que está llevando el equipo de trabajo, tiene claro cuáles son los aportes de cada uno. Y al final del día, loco, tómate 5 minutos al final del día y dile, oye, ¿sabes que hicieron una bacán pega? Esto funcionó bacán, pero no en lo general, no en lo general, sino que realmente vayas a lo particular, así como decirle, oye, Pedrito, sé que hoy día estaba con tal cosa, gracias por sacar la pega, ha quedado bacán, hay que seguir trabajando sobre esto, pero hoy día te la mandaste, ¿cachai? Ese tipo de cosas al final del día, la gente no lo hace, porque al final es como que tienes que cumplir con tu trabajo, nada más, ¿cachai? Y se da una locura como ese estilo, que es un aliciente súper interesante, ¿cachai? Eh, como para poder trabajar, como microgestiones. Otra microgestión sería, luego estoy de puerta abierta, me voy a dar el tiempo de conversar con alguien literalmente, pero conversar, ¿cachai? Como conversar, no estar juzgándolo, no estar en una evaluación de desempeño, que es una de las pocas conversaciones que a veces tienen los líderes durante el año con su equipo de trabajo, ¿cachai? Como profunda, solamente cuando le van a hacer una evaluación de desempeño y cuando le entregan la evaluación de desempeño, que lo hacen una vez al año, ¿cachai? Pero hay cosas como ese tipo de microgestiones, que como estás, o tener muy claro cuáles son los objetivos del día, tener muy claro lo que le está pasando al otro, ¿cachai? Como persona. Un ejemplo, no sé, se me murió mi perrito hoy día en la mañana, ¿cachai? Como que se murió, ¿cachai? Y tú seas capaz de decir y flexibilizar con tu equipo de trabajo, oye, ya. Entonces, tómate tu día, tómate tu tiempo, haz lo que tengáis que hacer. Yo voy a estar aquí, pero te voy a quitar toda la pega. ¿Sí? Te voy a quitar toda la pega. Y es por un evento puntual. No es que todos los días sean de ser igual, pero Claro. y ahí entramos de nuevo en el rol de que el jefe tiene que ser el gallo que manda, tiene que ser el gallo que constantemente te va a presionar por algo, pero se logran cosas distintas cuando tú llegas a esa cercanía de decir, estoy totalmente abierto, lo que ustedes quieran, todo es conversable, y aquí fue otra de las frases que conocí cuando empecé a trabajar ya con gallos que estaban así como en niveles más altos. Todo es conversable, pero no todo es negociable. Claro, ¿Cachai? Así claro, como todo es conversable, sí, todo es conversable, pero no todo es negociable. claro, exacto. Y ahí ir jugando. ¿Cachai? Hay ciertas personas en el equipo de trabajo, siempre hay, como yo lo veo como un continuo cuando trabajaba, como en esta parte de jefatura. Tienes personas que van a estar muy al borde de que su motivación principal, hay cosas familiares que ellos los lleva ahí, y hay otros gallos que están en otra parada, ¿cachai? Así Claro, como claro, alejándote un poco de tu familia, de tus cosas, que tenían otros contextos. Y en esta diversidad de cosas, hay gallos que de repente en ciclos de vida que generan ciertos picos. Se van de acá a un extremo y se van al otro extremo. claro, claro, Entonces, claro. eh, a lo mejor, cosas que nosotros anteriormente, y esto es un tema que yo fui como descubriendo también, como es cuando estáis ejerciendo liderazgo, como temas importantes nuevos. Tenéis que estar como actualizado con lo que está pasando en la vida en general. ¿Cachai? No puedes ensimismarte en tu pega sin mirar el contexto. Tenéis que meterte con temas actuales que están viviendo padres, madres y hijos y las personas que están alrededor. Supongamos que una de las temáticas que no salía anteriormente, oye, mi hijo, no sé, hoy día mi hijo se cree, es hombre y hoy día quiere vestirse como mujer. ¿Cuál Claro, es lo conflictuado que está ese trabajador que está pensando, hoy día mi hijo se cree mujer, claro, estoy trabajando y no lo asumió porque no le caía en su cabeza de que su hijo, que era hombre, ahora se cree mujer, se viste como mujer. O exacto, al revés, una mujer que se viste como hombre, da lo mismo. O hoy día va a ser transgénero. O hoy día, no sé, supongamos que llevándolo a lo burdo el tema Alterian, pero estar como conectado con ese mundo, también estar estos líderes o estar estas personas, también te conecta con la gente, te conecta con el problema. Y el problema de estas adaptaciones del ciclo vital son fundamentales porque al final lo que uno trabaja es para alguien, ¿cachai? O es para ti, ese alguien eres tú, o ese alguien está cercano a ti, claro, ¿cachai? sí. Enrique, una de las cosas que lo hemos como abordado y después salimos del tema, es Ujú. lo que nos está pasando en nuestra sociedad con el tema de salud mental, ya en el marco teórico, y el suicidio,
y es cosa qué tan cercano uno ha estado a eso, y eso es una tragedia, una bomba atómica para que no ocurra. O sea, hay un antes y un después. Entonces, ¿qué nos está pasando y qué está pasando con los niveles de jefaturas, las palabras? Porque entiendo que las mutuales están como a hablar, y tú vengo y rescato lo que tú dices, hablemos. Entonces yo digo, bueno, los jefes podrán hablar de este tema, ¿cómo le estarán sacando digamos, como se dice el pillo cuando uno juega billar, ¿no es cierto? Sí, o estamos entregando papeles y lean y firma, ¿ya? Porque imagínate, venimos de esta capa, de estos conceptos de teoría de juego, porque uno podría tener un jockey, o sea, oye, en un año yo tengo un jockey, o sea, voy a usar un jockey. Esto fue un ejemplo con mi hijo. Yo le dije, te regalo 3 jockeys en tu vida, ¿ya? Úsalo, me podéis llamar a cualquier día, a cualquier hora, ya. Pasó el tiempo, y un día lo usó. Y yo, mi palabra, dije, teoría de juego. ¿Ya? Entonces, ir redondeando, porque ya nos quedan unos cuantos minutos más, pero el tema es candente, porque el riesgo psicosocial nos lleva a un problema de país, porque de la estadística, la data no se frena, ya todo el diagnóstico, todo punto, y me gustan eso los datos, así alguien que manejara datos y dijera, oye, ¿cómo hacer el 2026, el 27 en Chile? Y va a decir, oye, según los datos van a haber tantos. Y eso, que a lo mejor, mira, a modo de ejemplo, cuando decía yo, ¿cómo genero conciencia? Y en Inglaterra, para entender a los ancianos, ¿ya? Se usaba toda una musculatura. Entonces tú decías, mira, esto es lo que te va a pasar de viejo, ¿ya? Esto es, porque nos está pasando que estamos perdiendo la empatía, ya el CAL-SM está reflejando que el compañerismo, entonces a la vuelta de unos años, nos podemos estar encontrando con un diagnóstico peor. O sea, las personas dentro de noble corazón, pero por fuera unas máscaras tan difíciles. Entonces, te planteo cómo se está abordando, y algún posible, tú dices, no, David, mira, vamos por este cambio cultural, creemos que se puede hacer, o la tarea es difícil, porque nos hicieron una especie de jaque mate al poner, en términos de prevención, yo lo hablo como los prevencionistas, el tema de chicos, aquí, pongámonos serios, puede ocurrir el suicidio. Y las mallas de riesgo, y empezaron todos a planificarlo, pero es el marco teórico, pues no estamos ya. Yo creo que este podcast pueda servir a múltiples personas para escuchar puntos de vista, porque hay que estar actualizado. O sea, hay que leerse a Byung Han, y hay que leerse los papers que tú compartes ahí, porque si no, ¿cómo propones una conversación? A ver, vamos, creo que en Latinoamérica somos pioneros. Eso es bacán. Eso, sentirse como chileno, ya apartamos como lo básico, el reconocimiento para nosotros, somos bacanes a nivel latinoamericano en términos de riesgo psicosocial, y meter estas normativas dentro de los riesgos psicosociales ha sido una patada, así como para pegarle a millón de lejos. Ha sido una muy buena lógica. Y esto me lo llevo con un superintendente que me llevó en un momento. Nosotros salimos del riesgo psicosocial físico, del riesgo físico. Ya los prevencionistas, los riesgos físicos los tienen controlados. Ya hay millones de formas, y hemos sacado al hombre de la interacción máquina. ¿Cachai? Entonces, como sacamos al hombre de la interacción máquina, los riesgos físicos están mayoritariamente controlados. Hay algunas profesiones que son más difíciles que otras. Entonces, ¿a dónde está el riesgo ahora? ¿A dónde tenemos que enfocarnos? Nos tenemos que enfocar en lo que no estamos viendo. ¿En qué no estamos viendo? En relaciones, en los estados mentales, que son indescifrables de repente, y en la persona en sí. Entonces salimos del riesgo, ya lo tenemos controlado, entonces tenemos que meternos en esto. Mis compañeros de máster, en realidad, mis compañeros de máster en el 2022 tenían ciertas temáticas. Te lo puedo decir al tiro inmediatamente cuál ha sido su temática en términos de tesis. Suicidio, que fue un tema muy, muy potente. Género, que es un tema muy potente, hacia dónde vamos, como que estoy pensando en la lógica de dónde vamos. Suicidio, género, videojuego, que lo hablamos en algún momento, y las identidades digitales. ¿Cachai? Y esas fueron las 4 temáticas como más grandes que se trabajaron con estos equipos de tesis. Porque también estamos generando identidades digitales, que también son, estábamos hablando hace un rato, que uno tiene una identidad física y una identidad digital. Y a veces la identidad digital va
tiene más potencia dentro del aspecto humano o dentro del aspecto más físico que la identidad física. Es decir, cómo te ven en aspectos digitales va a ser mucho más potente. Metámosle más cosas, metámosle la cantidad de gente que está metida en Instagram durante sus horas de trabajo. Es decir, también hay un aspecto de qué es lo que estoy viendo, qué estoy consumiendo como contenido, la polarización política, le vamos metiendo más y más capas de salud mental. Y como es tan indescifrable, meterle una normativa nueva que tenga que hablar con suicidio es súper loco, ¿cachai? Porque no te ha dicho, oye, ¿sabéis que vamos a medir el suicidio dentro de lo laboral? Pero este no es un problema laboral. Entonces, quiebra el esquema de la prevención y dice, oye, le estamos metiendo algo que no es netamente de lo que nosotros estábamos acostumbrados, donde el prevencionista revisaba un riesgo físico y se preocupaba del riesgo físico. Eso es el primer quiebre de la normativa. El segundo quiebre de la normativa es que no tengo claro qué es lo que debo hacer para prevenir. Porque al final es la consecuencia final, pero esa consecuencia final puede ser producida por cualquier cosa que tenga que ver como con su estilo de vida, ¿cachai? No debería ser un problema mío como empresa. Entonces, ahí el segundo quiebre de empresa, donde se da la lógica, esto no es mi problema, entonces, pero como la normativa lo pide, lo tenemos que hacer. Y tercero, ¿qué son o qué factores son los que provocan el suicidio? Una mala palabra, una mala relación, un trabajo muy desgastante. En la actualidad, ¿qué sabemos? Puede ser una mala relación, aspectos relacionales, donde hay una situación de poder, donde la persona se siente atrapada y no tiene como formas de salida, y esto lo chileno muy reconocido a nivel mundial, psiquiatras han trabajado con estos síntomas de atrapamiento, de esto no tener salida, o esta indefensión de que no tengo más, no tengo dónde pillarme y apoyarme, y no tengo dónde pillar algo, alguna salida, y te vais dando cuenta, me tocó leer un caso súper potente, y esto te lo comento como en general, donde la trabajadora llega a tratar de atenderse y lo dice explícitamente, dice, oye, yo no sé qué hacer, me voy a suicidar porque no tengo cómo salir de esto. He pedido ayuda en tantas instituciones públicas, tantas clínicas, tantos hospitales. He venido con ustedes como mutualidad o mutualidades correspondientes. He pedido ayuda a mi pensionista, a mi jefe, y así sucesivamente. La señora se mata a los meses después de que llega después de una segunda pensión. Claro. ¿Cachai? Porque ya no le quedaron más lugares para salir. Pero ¿cómo se iba a imaginar el pensionista que se le iba a dar ese riesgo si estaba fuera del trabajo? Llevaba 6 meses con licencia, entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Entonces, esto propone un desarrollo que no va a ser el más rápido del mundo, pero va a volcar que la conversación no sea del riesgo externo, sino que sea del riesgo interno. Y ahí te vaya apoyando con Ley Carí, con las normativas de Ley Carí, y te vaya apoyando con el trato, y te das cuenta que el trato sí es importante dentro del trabajo. Sí. Pero el problema del trato es que cuando tú lo haces virtual, no se va a ver real. Sí, sí. Yo, cuando tú me dices que estamos tan bien posicionados y hemos desarrollado y siguiendo las lecturas de otro, de Colombia, México, claro, la data, tuve presente cuando se entregó la data de sea el SEME y la Suceso, y estaba un mexicano de que ha sido, oye, ustedes están, pero años luz, y uno dice, cuando uno quiere aplicar esto otro, llegar a este volumen y a generar un histórico, eso es tremendamente destacable, ¿ya? Y yo sé que en el ámbito de prevención le hizo también, como dice, estos quiebres, ya esto es como el árbol para caer, necesita unos hachas. Dado que yo tengo una mirada medioambiental, medioambiental, ¿ya? Entonces yo agrego este otro que nos está pasando porque estamos viviendo las noticias donde el mundo está en jaque mate, ¿ya? La ecoansiedad va a venir a poner los propósitos, porque hay muchos coaches, muchas personas, ¿cuál es tu propósito? Ya, cómprate un auto, cómprate el auto, trabaja para esto, ese es tu propósito. En un momento vamos a ver que el propósito, porque si llega a haber una bomba nuclear, ¿ya? Porque estamos ahí, o sea, esto no era tema de conversación, ¿ya? No. Y yo, por ejemplo, digo, hay mucha juventud que los va a pillar. Si eso llegase a ocurrir, el hachazo final para decir, oye, la sociedad o cambia o vamos a tener data
todos los años, como el día de la marmota, todo again, again, again. Entonces, tú das, como pregunta te hago cómo miras la ansiedad, y lo otro, rescatar y lo fuerte que tú estás diciendo, que es tremendamente importante, porque si bien no está construido, pero está el camino, o sea, la senda está, porque efectivamente yo aplico la ley Karin, ya, y hay varias metodologías, ¿ya? Solamente que yo veo que no sea estratégico este tema de salud mental. ¿Cuándo irá a ser estratégico cuando los gerentes, como tú dices, el gerente si también es un usuario más de la organización, si también le pregunta cómo está, y también le preguntan cómo está, y no va a decir, oh, estoy pensando en el presupuesto. No, es una locura, es una locura. Es como que también despersonalizamos al gerente, ¿cachai? Despersonalizamos a Claro, nuestra jefatura, claro. a nuestra jefatura. Sí, una barrera gigante que existe. Entonces, Sí. bueno, para ti la ecoansiedad, ¿cómo lo estás viendo en términos ya como persona común y silvestre, que también te afectan las noticias y tú dices, estoy en esto y me agregan una nueva variable? ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, las juventudes que han creado su avatar y que en videojuegos a lo mejor han matado miles de personajes, han tenido tantas vidas, y de repente alguien venga y le diga, oye, Una sola vida, ¿no? claro, No, no hay oportunidades tampoco para tener más vidas, ¿cachai? Es como la ansiedad de tengo que hacerlo todo ahora y por eso se dedica a viajar todo lo que pueda antes que se produzca algo terrible. La pandemia nos enseñó esa locura de que aprovecha el momento y porque en algún momento, de algún momento a otro te pueden encerrar. Eh, me tocó verlo con amigos españoles que también estaban en la misma, ¿cachai? Que lo encerraron, pero ellos lo encerraron directamente, así como, acá no hay permisos, ¿cachai? Y estuvieron 3 meses encerrados. ya, ¿Cachai? Así como, no hay permiso. Nosotros teníamos permisos, que sacábamos permisos y de repente, de manera, se le daba a los gallos de repente sacar permisos que no eran para eso, ¿cachai? Salían para otra cosa y así sucesivamente. Pero allá ellos tuvieron cero. Son bien, bien tajantes en ese punto. Entonces, ahí tenía una parte. La otra parte del eco, como el ecosistema o lo que se está dando como esta ecoansiedad, eh, las generaciones más nuevas son mucho más conscientes, mucho más conscientes, mucho más conscientes. Supongamos que sabemos que la minería explota un recurso y lo puede explotar con conciencia ambiental o no lo puede explotar con conciencia ambiental. Si te das cuenta, para la gente que trabaja en minería ha sido para la gente que trabaja en minería y trata de conseguir aquellos que quieran trabajar en minería, ha sido cada vez menos, ¿cachai? Que tienen menos gente que quiera trabajar con ellos y se sientan bien trabajando en una minera si no les das el suficiente sueldo como para sostener estos otros estilos de vida, ¿cachai? ya, Y te das cuenta de que estuve en un programa de no se llama memoria, sino que un programa de egresados, así como que estaban recién egresando, estudiantes recién egresados, en una de las mineras, y de esos mineros o de esos trabajadores que estaban ahí, se quedó un 20% de todos oh, los que contrataron, ¿cachai? Pero es porque de ese 20% se quedaron, a pesar de que los otros podían ser elegibles, porque ya fueron pasados por un tema de selección y posiblemente iban a ser gerentes o iban a tener puestos buen altos, se dieron cuenta que no era lo que ellos estaban buscando, ¿cachai? Estaban mm, dándose cuenta que la explotación era tan fuerte y pasaba a llevar a lo mejor comunidades, agua, problemas que generaban después, y ellos se salieron de eso. Si no me claro, equivoco, conversamos hace como 1 o 2 años atrás, conversamos con uno de estos cabros, y se dedicó a un tema de ser abogado ambientalista, y él estaba trabajando también en una de las mineras más grandes de Chile, y estaba trabajando en el área legal, ¿cachai? Y mm, ahora está del otro lado, está del otro bando. Otro gallo que se dedicó a hacer políticas públicas del área como comunitaria, del área de las comunidades, ¿cachai? ya, Que también trabajó para esta minera, se salió y se dio cuenta que existe un tema de comunidad más importante. Entonces, siento que el joven va avanzando hacia este cuidado ecológico en general. Hay ciertas contradicciones que también me hemos dado cuenta, es decir, eh, es como el cuidado de los animales, ¿cachai? El cuidado del perrito, claro,
Sí, se nota eso, sí. Hay un cambio social gigante. Social, ¿cachai? Pero ese mismo joven que estaba pegando por ahí se va a un concierto donde hay 50.000 fuegos artificiales, ¿cachai? Sí, Y eso pierde un poco de coherencia con que el que está afuera, ¿cachai? Como que el gallo que está arriba, que ya está pasando por el término de su vida y se da cuenta que le da exactamente lo mismo que lo que haga el otro, ¿cachai? Pero yo voy a poner mi visión. Poca conciencia en ese sentido. Pero que mm, vamos transitando a un cuidado de la parte ecológica o de la parte como la parte de todo nuestro mundo, pero los más jóvenes lo tienen como más plasmado en su carne, ¿cachai? Como su ADN. sí, sí. Y nos ha costado un poco como este tema del cuidado, pero nos hemos ido metiendo poco a poco. Sí, quizás yo no sé cuándo van a haber más cambios en las preguntas del CLSM, ¿ya? Pero quizás en un futuro cercano cambios empiecen a incorporarse como estos conceptos, porque estoy totalmente de acuerdo que hay un grado de conciencia que no tienen las otras generaciones. Y me imagino que escuchándote cómo se enfrenta una generación dinosaurio, conozco mineros, que yo les digo, tú eres un dinosaurio, les digo, con tu forma te tienes que relacionar, así que el mundo ha cambiado. Entonces, claro, ahí me va contando anécdotas como por ejemplo esto del cuidado canino, gatuno, y se expresan sin ningún problema. Entonces el medio ambiente puede ser, digamos, como un gran momento para abrir los ojos, ¿no? Porque escuché las personas que cambiaron, entonces estamos en un mundo cambiante y me voy quedando, y de alguna manera toda la temática de preguntas creo que lo desarrollé en este conversatorio de un tema que está vigente como es simplemente que un día algún usuario le hagan esta encuesta y los comités, sea el ICM, le empiecen a hacer conciencia y después diga de qué se trata y habernos escuchado a nosotros, digo, mira, apunta para allá la cosa, de esto se está abordando. Así que eh, creo que parece que estamos justo en el tiempo de que Gmail diga, me mande una alerta de grabación. Así que, Enrique, te doy todas las gracias por esta oportunidad de conversar, súper enriquecedor todos los puntos que tú has dado. ¿Ya? Me quedo con la conciencia, me quedo a lo mejor no está todo perdido, ¿ya? No, No está todo perdido. A pesar de que el Terian, cuando tú le propones a un adulto generacional como yo, oye, esto, quiero ver por qué no le pegan a los cabros ahí, los moldean como... sí, 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 pero es nosotros adaptándonos. Es nosotros, creo Sí, que tiene que ver que no, como buena sociedad nos tenemos que adaptar a ciertas cosas. eh, y ir jugando también con esto, ir jugando con que pasan más cosas dentro de tus casas, dentro de tu cerebro, que nosotros no tenemos tanto conocimiento. Y lo primero es aceptar al otro y decirle, ya, bueno, te acepto. O sea, quiero comprender, quiero comprender. Puedo estar no de acuerdo en un futuro, pero quiero comprender, ¿cachai? Quiero entrar en eso. Pero si ya dijiste un bando sin comprender, no tenés nada que hacer. Estáis perdiendo batallas que están en tu mente. ¿Cachai? claro. Si ya elegiste un bando, sí. Ahí quizás acercarse a la sabiduría china, el Zen, ellos responden de buena forma. Si uno no tiene preguntas, en su mente está súper bien. Si está el otro está afuera, sí, el que me he fabricado, yo, el otro adentro de mí. Entonces, ese no quiero quitar mi espacio, que me desordene lo que yo he construido, esta, como tú decías, identidad digital. ¿Cachai? Pero a mí me gusta mucho el Tao. Lo que es el Tao en sí, como esto uno de fluir. Y hay una lógica del Tao, es que uno no puede generar algo nuevo si va lleno, ¿cachai? Tienes que ir vacío. Justamente. Sí, Entonces, para generar algo nuevo, para adquirir conocimiento, tenéis que ir vacío, tenéis que ir fuera de prejuicio, fuera de todo, y avanzar con esa persona. claro. Y comprender. Sí. No, el Tao responde muy bien. Yo también, de alguna manera,
esa senda de alguna manera también la transito en algunos momentos y da respuesta a esta cultura, ¿ah? El prejuicio y lo que, ¿por qué me armo un juicio anticipado del otro si no lo conozco? Entonces, bueno, no quiero más ampliar la conversación porque está muy Tenemos buena. para rato, no, sí, tenemos para rato. Así que, Enrique, muchas gracias. Voy a, como Gracias, desconozco, no sí, sé si aprieto el par del récord, se corte la grabación, pero muy agradecido de este enriquecimiento de mirada, lo he pasado bien en este momento. Estaba por aquí mi hermano que me ha preguntado algunas veces, tengo un perrito acá que no ha ladrado, decía yo, ¿en qué momento ladra? Y se manda el medio ladrido. Y mi gatita que entró y no apareció con cámara, porque otra vez aparece con cámara, así que tenía todos esos factores para que resultase bien, pero lo he pasado muy bien. Te hablo por interno después. Yo también lo pasé muy bien. Como te dije, yo no soy de las personas que salen mucho al público. Me gusta harto trabajar con datos y trabajar de abajo y comprender cómo la sociedad y cómo se va moviendo. Y me ha servido harto como para ir dándole un par de vueltas a este tema de lo ecológico, de cómo estamos mirando la visión, cómo es lo global, cómo lo está viendo una persona que realmente está sufriendo un problema con la sobrecarga, este cansancio constante, ¿cachai? Ha sido súper enriquecedor de mi parte. Muchas gracias, David, por la invitación. Ya, muy amable. Muchas gracias, Enrique. Al habla. Chao, chao.